Valentina Reyes tarareaba suavemente mientras pulía los diamantes de la imponente araña de cristal de la hacienda Altamirano. Era una melodía extraña, antigua, que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Una canción que no recordaba haber aprendido. Una canción que simplemente existía en su alma desde que tenía memoria. Sus dedos danzaban sobre el cristal mientras la melodía fluía, suave, de sus labios. Notas que ascendían y descendían como las olas de un océano de siglos. Una música que ninguna estación de radio jamás había transmitido. Una música que ningún profesor jamás había enseñado. Una melodía que parecía más vieja que el tiempo mismo. Si alguna vez has tenido una melodía atascada en la cabeza sin saber de dónde vino, presta atención a esta historia, porque algunas canciones no se aprenden, se recuerdan. Ricardo Altamirano, 30 y tantos años, dueño de uno de los imperios hoteleros más grandes de México. Descendía la escalera de mármol de la hacienda que pertenecía a su familia desde hacía generaciones. No había sonreído en 3 años, desde que su esposa murió en un trágico accidente automovilístico. 3 años de reuniones sin alma. 3 años de noches vacías. 3 años de un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Pero aquella mañana de octubre, algo estaba a punto de cambiarlo todo. A mitad del 3er escalón, Ricardo se congeló. Sus pies simplemente dejaron de obedecer. Su mano se aferró al barandal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón se aceleró como si hubiera visto un fantasma. Porque, en cierta forma, lo había visto. Aquella melodía. Aquella maldita melodía que la nueva asistente tarareaba mientras limpiaba los diamantes. Era la misma melodía que Ricardo escuchaba en sus sueños desde que tenía 5 años. La misma melodía que lo despertaba en medio de la noche, cubierto de sudor y lágrimas sin saber por qué. La misma melodía que había pasado toda su vida intentando encontrar en discos, en estaciones de radio, en bibliotecas de música, en cualquier lugar. Una melodía que no existía. Una melodía que había muerto en 1820. Imposible, gritaba su mente. Completamente imposible. Valentina seguía cantando, ajena al temblor que provocaba en el hombre detenido en la escalera. Sus notas llenaban el inmenso salón de la hacienda, resonando entre las paredes cubiertas de retratos antiguos, deslizándose entre los muebles que valían más de lo que ella jamás poseería en toda su vida. Ella era solo una asistente, una huérfana que creció en un hogar de niños miserable en la periferia de la Ciudad de México. Una mujer de 20 y tantos años que había aceptado ese empleo porque su hermano pequeño, Mateo, de apenas 8 años, estaba muriendo de leucemia y los tratamientos costaban más de lo que ella podía imaginar. Valentina no tenía nada, no tenía pasado, no tenía familia más allá de Mateo, no tenía futuro más allá de la esperanza de mantenerlo vivo un día más. Todo lo que tenía era su voz y aquella melodía extraña que cantaba desde que se entendía por gente. Ricardo descendió el resto de la escalera en silencio. Sus pasos eran calculados, como los de un depredador acercándose a algo que no conseguía explicar. Cada escalón era una batalla entre la razón que le decía que aquello era imposible y el corazón que gritaba que finalmente había encontrado algo que buscaba hacía décadas. Se detuvo a 3 metros de Valentina. Ella estaba de espaldas, aún cantando, los brazos estirados para alcanzar los diamantes más altos de la araña de cristal.
El uniforme simple de asistente no escondía la elegancia natural de sus movimientos. Había algo en ella, algo que trascendía la pobreza de sus ropas y la simplicidad de su función. Había algo real, algo antiguo, algo familiar. Y entonces ella se giró. Los ojos de Valentina encontraron los de Ricardo, y el mundo se detuvo. No fue una pausa metafórica. El propio aire pareció congelarse entre ellos. Los diamantes de la araña de cristal dejaron de tintinear. El reloj antiguo de la pared pareció silenciar sus tics. Por un momento que duró una eternidad y un segundo al mismo tiempo, existieron solo dos pares de ojos reconociéndose a través de 200 años de distancia. Valentina sintió un escalofrío recorrer toda su espina dorsal. No era miedo, era otra cosa, algo que ella nunca había sentido antes, como si su cuerpo entero vibrara en una frecuencia que ella no conocía, pero que parecía terriblemente familiar. Ricardo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Aquellos ojos. Él conocía aquellos ojos, no de aquella mañana, no de alguna fotografía. Él conocía aquellos ojos de un lugar que su mente consciente no conseguía acceder, pero que su alma reconocía instantáneamente. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó, y su voz salió ronca, casi quebrada. Valentina parpadeó, saliendo del trance. «Perdón, señor», dijo rápidamente, bajando los ojos como una asistente debía hacer ante su patrón. «Sé que no debería cantar mientras trabajo. No volverá a suceder». Hizo el ademán de volver a los diamantes, pero Ricardo sujetó su brazo. El toque fue como un rayo atravesando ambos cuerpos. Valentina jadeó. Ricardo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Yo no te pregunté si deberías cantar», dijo, y ahora había algo desesperado en su voz. «Te pregunté dónde aprendiste esa canción específica que estabas cantando ahora». Valentina frunció el ceño, genuinamente confundida. «No lo sé, señor. Siempre ha estado en mi cabeza, desde que tengo memoria. En el hogar de niños, las monjas pensaban que era extraño porque la cantaba desde bebé, pero nadie supo nunca de dónde venía». Ricardo soltó el brazo de ella como si le quemara. Sus ojos estaban muy abiertos, la expresión de un hombre viendo lo imposible materializarse ante él. «Estás mintiendo», dijo, pero no había acusación en su voz, solo desesperación. «Tienes que estar mintiendo. Le juro que no, señor». Valentina llevó su mano al pecho, sobre el corazón que latía descontrolado sin que ella entendiera el porqué. «Nunca aprendí esa canción. Simplemente está en mí, como si hubiera nacido con ella». Ricardo dio un paso hacia atrás, luego otro. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba alguna explicación racional para lo que estaba sucediendo, porque aquella música no existía en ningún lugar del mundo. Él lo sabía. Había pasado 30 y tantos años de su vida buscándola. Contrató investigadores, consultó etnomusicólogos, escudriñó archivos de músicas folclóricas de todos los países de América Latina y de Europa. Nada. La melodía que oía en sueños desde los 5 años no existía en ningún registro conocido de la humanidad. Y ahora, una asistente que había contratado hacía solo 3 días estaba cantando esa misma melodía como si fuera la cosa más natural del mundo. Existen coincidencias en la vida. Existen azares extraordinarios.
Pero esto trascendía cualquier explicación que la mente racional pudiera ofrecer. Si estás siguiendo hasta aquí y ya has sentido una conexión inexplicable con algo o alguien, deja un comentario, porque esta historia apenas está comenzando. Valentina vio a su patrón alejarse por el pasillo sin decir una palabra más. Se quedó allí, parada, con la mano aún sobre el pecho, asintiendo su corazón golpear como un tambor contra sus costillas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué él había reaccionado de esa forma? ¿Por qué el toque de él en su brazo la hizo sentir como si estuviera en casa por primera vez en su vida? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos extraños. Tenía trabajo que hacer. Tenía a su hermanito enfermo en casa, esperando que ella trajera dinero para otra sesión de quimioterapia. No tenía tiempo para misterios, ni para la forma extraña en que el dueño del imperio hotelero la miraba. Pero cuando volvió a limpiar los diamantes de la araña de cristal, notó que sus manos temblaban, y cuando intentó tararear nuevamente la melodía que siempre la acompañó, descubrió que su voz había desaparecido, como si la música se hubiera escondido en algún lugar profundo de su alma, esperando el momento justo para resurgir. Ricardo Altamirano se encerró en su oficina en el segundo piso de la hacienda. Era un cuarto inmenso, con paredes repletas de libros, y una ventana que daba a los jardines impecables de la propiedad. Se sentó en el sillón de cuero que había pertenecido a su abuelo y cerró los ojos. La melodía estaba ahí, como siempre lo había estado, danzando en su mente como una llama que se rehusaba a apagarse. Pero ahora había algo más. Ahora había un rostro asociado a la música, el rostro de una asistente, una joven que apenas sabía de dónde venía. Él necesitaba descubrir la verdad. Urgente. Ricardo tomó el teléfono y llamó al investigador privado que usaba para asuntos corporativos. Quiero todo sobre una mujer llamada Valentina Reyes, dijo sin rodeos. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Cualquier detalle que pueda ser encontrado. Y lo quiero para ayer. Mientras esperaba, abrió el cajón con llave de su escritorio. Allí dentro, junto con documentos importantes y una foto enmarcada de su difunta esposa, había un cuaderno viejo y desgastado. Lo tomó con manos que aún temblaban levemente y lo abrió en la primera página. Eran partituras dibujadas a mano, décadas de intentos de transcribir la melodía de sus sueños. Él no era músico, no sabía leer partituras propiamente, pero había pasado años intentando capturar en el papel aquello que escuchaba en su mente. Las notas eran imperfectas, aproximadas, pero estaban ahí. Y ahora él tenía a alguien que podía cantarlas perfectamente durante los días siguientes. Ricardo observó a Valentina desde lejos. No conseguía acercarse a ella nuevamente, no después de aquel primer encuentro que había sacudido todo en lo que creía. Pero tampoco conseguía ignorarla. Ella trabajaba duro, más duro que cualquier asistente que él jamás hubiera tenido. Llegaba a las 6 de la mañana y solo se iba a las 10 de la noche. Limpiaba cada rincón de la hacienda con una dedicación casi obsesiva. Y a veces, cuando pensaba que nadie la estaba escuchando, volvía a tararear siempre la misma melodía, siempre aquella misma música imposible. Ricardo descubrió que se quedaba esperando esos momentos. Se escondía detrás de las puertas o fingía leer en la oficina con la puerta entreabierta, solo para oírla cantar. Cada nota era una puñalada de reconocimiento en su alma.
Cada estribillo era una confirmación de algo que él no conseguía explicar. Al quinto día, el investigador privado envió su reporte. Valentina Reyes nació en circunstancias desconocidas y fue dejada en la puerta del hogar de niños Santa Clara. Cuando tenía aproximadamente 2 meses de edad, no había registro de sus padres biológicos. No había acta de nacimiento original. Ella simplemente apareció una noche de octubre, envuelta en un cobertor viejo, con una marca de nacimiento peculiar en el cuello. Ricardo dejó de leer. Marca de nacimiento en el cuello. Algo en esa información hizo que su sangre se congelara. Continuó leyendo. Valentina creció en el hogar de niños hasta los 18 años, cuando salió a trabajar. Pasó por diversos empleos de baja calificación hace 2 años. Asumió la guarda de Mateo Reyes, un niño que había llegado al mismo hogar de niños cuando era un bebé, y que Valentina trataba como hermano desde que él naciera. A Mateo le diagnosticaron leucemia hace 8 meses. Los costos del tratamiento consumieron todos los ahorros de Valentina. Ella aceptó el empleo en la hacienda Altamirano porque pagaba 3 veces más que cualquier otro trabajo que ella pudiera conseguir. Ricardo cerró el reporte. No había nada allí que explicara la música. Nada que conectara a esa huérfana desconocida con la melodía que atormentaba sus sueños hacía más de 3 décadas. Pero estaba la marca de nacimiento y había algo más. Algo que el reporte no mencionaba, pero que Ricardo sentía en cada fibra de su ser. Una conexión, una familiaridad, una sensación de que conocía a esa mujer de algún lugar mucho más profundo de lo que la memoria consciente podía alcanzar. A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión. Él necesitaba ver la marca de nacimiento de Valentina. No sabía por qué. No conseguía explicar la urgencia que sentía, pero sabía que aquella marca era importante, crucial. Tal vez la pieza que faltaba en un rompecabezas que él ni siquiera sabía que estaba armando. La encontró en la cocina, preparando el desayuno. El sol entraba por la ventana e iluminaba su perfil de una forma que hizo que el corazón de Ricardo fallara un latido. Ella estaba de espaldas a él, el cabello recogido en un moño que dejaba su cuello expuesto, y allí estaba. La marca de nacimiento, una mancha oscura, alargada, que circundaba parcialmente el lado izquierdo de su cuello. Una marca que no parecía natural. Una marca que parecía casi como si alguien hubiera dejado una impresión allí. Una marca que recordaba terriblemente la forma de una cuerda. Ricardo tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer, porque él conocía aquella marca, no de esta vida, de otra, de hace mucho tiempo atrás, de 200 años de distancia, de una época en que cuerdas eran usadas para ahorcar hombres que osaban amar a quien no debían, y de repente, como un tsunami de memorias que no eran suyas, pero que se sentían completamente verdaderas. Ricardo vio una plaza de piedra bajo un sol abrasador, vio una multitud gritando, vio a un hombre con los ojos vendados siendo arrastrado hacia el cadalso, vio a una mujer corriendo entre la multitud, gritando un nombre que él no conseguía oír. Vio la cuerda siendo colocada en el cuello del hombre. Vio a la mujer siendo sujetada por guardias mientras lloraba desesperadamente. Y entonces vio el rostro de la mujer, el mismo rostro que ahora estaba frente a él en la cocina. El rostro de Valentina Reyes. El rostro de alguien que él amó hace 200 años. El rostro de alguien por quien él murió. La marca en el cuello de ella no era una marca de nacimiento cualquiera. Era la impresión de la cuerda que lo mató. Transferida a través de los siglos,
a través de las vidas, como prueba de una conexión que ni la muerte consiguió apagar. Ricardo soltó un sonido estrangulado. Valentina se volteó de golpe, asustada, y lo encontró blanco como el mármol, apoyado en el marco de la puerta, mirándola como si viera un espectro, algo imposible. «Señor Altamirano», dijo ella, soltando la cuchara de madera y corriendo hacia él. «¿Se encuentra bien? Necesita agua. Llamo al doctor». Ricardo la miró fijamente a los ojos de hace 200 años, los mismos ojos que fueron lo último que vio antes de que la soga le apretara el cuello, los mismos ojos que prometieron encontrarlo en cada vida, no importara cuánto tiempo tomara. «Valentina», susurró, y su voz sonaba cargada con 2 siglos de anhelo. «¿Cuánto tiempo me has buscado?» Ella frunció el ceño, confundida. «¿De qué está hablando, señor?» Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera intentar explicar lo inexplicable, sus rodillas cedieron. Ricardo Altamirano, el dueño del imperio hotelero que no había llorado en 3 años, se desplomó en el suelo de la cocina de su propia hacienda, llorando a gritos como un niño, aferrado al delantal de una asistente a la que conocía desde hacía 200 años. Y Valentina, sin entender por qué, sin poder explicar qué la impulsaba, se arrodilló a su lado y comenzó a tararear. La misma melodía de siempre, la misma canción imposible, la canción que llevaba en el alma desde que naciera, la canción que él compuso para ella en 1820, la canción por la que fue ejecutado, la canción que ella prometió cantar en cada vida, hasta que él la reconociera de nuevo. Y finalmente, después de 200 años, él la reconoció. Esta historia apenas está comenzando, pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Si alguna vez has sentido una conexión inexplicable con alguien, una sensación de que conoces a una persona que acabas de conocer, deja un comentario contando tu experiencia, porque lo que viene a continuación va a hacerte cuestionar todo lo que crees sobre la vida, la muerte y el poder de una simple canción. Valentina no sabía cuánto tiempo había estado allí, arrodillada en el suelo frío de la cocina, tarareando para un hombre que lloraba en sus brazos. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo parecía haber perdido todo significado en ese espacio entre ellos. Cuando Ricardo finalmente dejó de llorar, se apartó lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro manchado de lágrimas, pero había algo diferente en él ahora, algo que no estaba allí antes, una luz, una esperanza, una certeza inexplicable. «Necesito mostrarte algo», dijo, levantándose con dificultad. «¿Puedes venir conmigo?» Valentina vaciló. Todo en esa situación era extraño. Un dueño del imperio hotelero millonario llorando en el suelo mientras ella le cantaba. Eso no tenía sentido en ningún universo que ella conociera, pero había algo más fuerte que la razón tirando de ella. Algo que la hacía querer seguir a ese hombre a donde fuera. Algo que decía que ella había esperado toda su vida por ese momento, sin saberlo. Ella asintió. Ricardo la guió a través de pasillos que ella aún no conocía de la hacienda. Pasaron por salones llenos de antigüedades, por galerías de retratos empolvados, por escaleras que descendían más y más, hasta las entrañas de la propiedad. Finalmente, llegaron a una puerta de roble macizo que parecía más antigua que todo el resto de la casa. Ricardo sacó una llave de un cordón que llevaba al cuello, una llave que Valentina notó que él cargaba siempre escondida bajo la camisa. «Esta parte de la casa es más antigua que la hacienda en sí», explicó mientras giraba la llave en la cerradura oxidada. «Fue construida sobre las ruinas de una propiedad colonial de 1820. Mi familia la ha preservado exactamente como era.
La puerta se abrió con un chirrido que resonó por el espacio oscuro que había detrás. Ricardo encendió un interruptor antiguo y lámparas tenues iluminaron lo que parecía ser un salón subterráneo. Valentina jadeó. En el centro del salón, cubierto por una capa fina de polvo, había un piano de cola, pero no era un piano cualquiera. Era una pieza de museo, claramente de otra época, con detalles en madreperla y oro, que brillaban incluso bajo la luz tenue, y al lado del piano, apoyado en un caballete igualmente antiguo, había un retrato. Valentina sintió que sus piernas flaqueaban cuando vio el retrato. Era ella, o mejor dicho, era alguien que se parecía exactamente a ella, una mujer de vestido elaborado, típico de principios del siglo XIX, con los mismos ojos, la misma forma de rostro, la misma expresión. Y al lado de esa mujer, sosteniendo su mano con devoción evidente, había un hombre con los ojos cubiertos por una venda de seda, pero cuyo rostro era inconfundiblemente familiar. Un rostro que Valentina veía todos los días en los periódicos de negocios. Un rostro que pertenecía al hombre parado a su lado en ese sótano. Ricardo Altamirano, o quienquiera que él hubiese sido hace 200 años. ¿Cómo? Consiguió susurrar. ¿Cómo es posible? Ricardo se acercó al retrato y tocó el marco con reverencia. Encontré esto cuando tenía 20 y tantos años, dijo. Estaba escondido detrás de una pared falsa en este sótano, junto con el piano y junto con esto. Fue hasta una mesa empolvada en el rincón del salón y tomó algo que estaba allí. Cuando volvió, Valentina vio que era un mazo de papeles amarillentos por el tiempo. «Una partitura», explicó, entregándole los papeles con manos temblorosas. «La única copia que existe en el mundo, escrita en 1820 por un compositor ciego que fue ejecutado por embrujar a la hija del virrey. La hija que se arrojó de la torre cuando oyó las campanas anunciando su muerte». Valentina tomó la partitura. Las notas danzaban ante sus ojos, pero ella no sabía leer música. Sin embargo, incluso sin saberlo, las reconocía. Cada nota, cada pausa, cada variación era su música. La música que siempre había estado dentro de ella. Y entonces vio la dedicatoria escrita en una caligrafía elaborada en la primera página. «Para mi princesa que canta en la oscuridad, tu compositor ciego que solo ve con los oídos, que esta canción sea nuestro juramento, en esta vida y en todas las que vendrán, hasta que nos encontremos de nuevo». Valentina no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas cayeron sobre las páginas antiguas. Las enjugó rápidamente, con miedo de dañar algo tan precioso, pero ellas seguían viniendo. «Yo sueño con eso», dijo, y su voz era un susurro roto. «Desde que tengo memoria, sueño con una torre, con campanas, con un hombre que no puede verme, pero que me conoce mejor que nadie. Sueño con una caída, con viento, con el fin, y entonces me despierto cantando esa canción y nunca entendí por qué». Ricardo se acercó a ella despacio, como si ella fuera un sueño que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Yo sueño con lo mismo», dijo, «con la plaza, con la soga, con una mujer que grita mi nombre mientras muero, y entonces me despierto oyendo esa canción y paso el día entero tratando de recordar de dónde vino». Sus ojos se encontraron nuevamente, y esta vez no había confusión, no había duda, había solo reconocimiento, puro, absoluto y devastador. «Me lo prometiste», dijo Ricardo, y ahora había siglos de emoción en su voz. «En la última noche antes de que me llevaran, dijiste que cantarías esa canción en cada vida hasta que yo te encontrara, hasta que yo te reconociera. Dijiste que no importaba cuántas vidas tomara». Valentina sintió algo dentro de ella abrirse,
como una puerta que había estado cerrada por 200 años finalmente cediendo. «Y tú me lo prometiste», ella respondió, y las palabras vinieron de algún lugar que no era su memoria consciente. «Dijiste que me buscarías en cada rostro, que escucharías cada voz, que seguirías cada melodía, hasta encontrarme de nuevo». Por un momento, los dos solo se miraron. El peso de 200 años de búsqueda pairaba entre ellos, el alivio de finalmente encontrar lo que siempre buscaron. Y entonces Ricardo hizo algo que no hacía en 3 años. Él sonrió. Una sonrisa verdadera, que iluminó su rostro y transformó al hombre frío y distante en alguien completamente diferente. «Te encontré», dijo simplemente. Valentina sonrió de vuelta a través de las lágrimas. «Me encontraste». Pero esto era solo el comienzo, porque pruebas necesitaban ser verificadas, dudas necesitaban ser disipadas. Y había mucho más enterrado en ese sótano, en esa hacienda, en esa historia de 200 años de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. El piano aún esperaba ser tocado por primera vez en 2 siglos. Y cuando Valentina finalmente se sentara frente a él, cuando sus dedos, que nunca aprendieron a tocar, encontraran las teclas amarillentas por el tiempo, el mundo descubriría que algunas conexiones son demasiado fuertes para que la muerte las destruya. Pero eso es historia para el próximo momento. Por ahora, 2 corazones que se buscaron por 200 años finalmente latían al mismo ritmo, en el mismo lugar, en la misma vida. Y eso, por sí solo, ya era un milagro. Pero Ricardo, a pesar de todo lo que había acontecido, era un hombre de negocios, un hombre de pruebas, un hombre que necesitaba evidencias antes de aceptar completamente cualquier cosa, incluso cuando su corazón ya había decidido. En los días siguientes, él contrató historiadores, investigadores especializados en genealogía, especialistas en arte colonial mexicano. Cada uno recibió una tarea específica, y ninguno sabía lo que los otros estaban investigando. Mientras tanto, Valentina continuaba trabajando. Ella no sabía qué hacer con todo aquello. La revelación en el sótano había volteado su mundo de cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía flashes de imágenes que no eran suyas, pero que sentían completamente reales. Una torre de piedra, jardines secretos, manos masculinas sobre teclas de un piano antiguo, una venda en los ojos que ella apartaba gentilmente para ver 2 ojos sin luz que aún así la vislumbraban mejor que cualquier persona con visión perfecta. Ella intentaba mantener distancia de Ricardo. Él era su dueño del imperio hotelero. Ella era solo una sirvienta. No importaba lo que habían sido hace 200 años. El abismo social entre ellos en la vida presente era intransponible, pero el destino, aparentemente, tenía otros planes. En la tercera noche después de la revelación del sótano, Valentina se despertó gritando. Estaba cubierta de sudor frío, el corazón martillando tan fuerte que ella pensaba que iba a explotar. El sueño había sido más vívido que nunca. Ella estaba en la torre, en lo alto, el viento azotando su rostro. Abajo, las campanas tocaban. Una multitud se dispersaba después de presenciar algo horrible. Y ella sabía en el fondo de su alma, que él estaba muerto, que la cuerda había hecho su trabajo, que ella nunca más oiría su música. Y entonces, en el sueño, ella había saltado. Valentina se levantó de la cama pequeña del cuarto que ocupaba en los fondos de la hacienda. Sus piernas temblaban mientras ella caminaba por el corredor oscuro. No sabía para dónde iba.
Sus pies la guiaban como si tuvieran voluntad propia. Cuando se dio cuenta, estaba delante de la puerta del sótano. La puerta estaba entreabierta. Una luz flaca venía de dentro. Valentina bajó las escaleras de piedra, el corazón en la garganta. A cada escalón, la música quedaba más clara. Alguien estaba tocando el piano de 1820. Alguien estaba tocando su música. Cuando llegó al salón subterráneo, encontró a Ricardo sentado delante del instrumento antiguo. Él tocaba de ojos cerrados, los dedos moviéndose por las teclas con una seguridad que no combinaba con alguien que, él mismo dijera, no era músico. Pero no era solo eso lo que hizo Valentina parar en el medio del salón, incapaz de moverse. Ricardo estaba usando una venda sobre los ojos, una faja de seda que él encontrara junto con los otros artefactos del sótano. La misma faja que el hombre ciego usaba en el retrato. Y él estaba tocando perfectamente. Cada nota, cada pausa, cada matiz de la melodía que Valentina cargaba en el alma. Él tocaba como si hubiera practicado por años, como si aquella música fuera tan parte de él como era de ella. Ricardo paró de tocar cuando sintió su presencia. No necesitaba ver para saber que ella estaba allí, así como no necesitaba haber aprendido a tocar piano para lograr hacerlo cuando colocaba aquella venda. «Yo no sé tocar piano», él dijo, la voz ronca. «Nunca aprendí. Pero cuando coloco esa venda, mis dedos saben exactamente qué hacer. Como si otra persona estuviera me guiando». Valentina se aproximó despacio. «Tú estabas soñando con ella también, ¿no es verdad? La torre, las campanas, la caída». Ricardo quitó la venda. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Yo te vi caer», él dijo, en el sueño. «Yo estaba en la plaza, ya muerto, pero de alguna forma aún veía. Y vi tú subir en la torre. Vi tú mirar para abajo. Y vi tú dar un paso para frente y desaparecer». Valentina sentóse al lado de él en el banco del piano. El espacio entre ellos era pequeño, pero ella podía sentir el calor emanando del cuerpo de él. Podía sentir algo más también, una pulsación que no era física, una conexión que trascendía todo que ella conocía. «¿Por qué hiciste eso?», él preguntó, y no estaba hablando con Valentina Reyes, la sirvienta. Estaba hablando con alguien que viviera hace 200 años. «¿Por qué saltaste?». «Porque te lo prometí», ella respondió. Y nuevamente las palabras vinieron de algún lugar que no era su memoria consciente. «Yo prometí que cantaría esa música en cada vida, hasta encontrarte, pero no conseguí quedarme en aquella vida sin ti. No después de oír las campanas, no después de saber que tú te habías ido. Tú debías haber esperado. Yo esperé. 200 años, ¿recuerdas? Tú eres quien tardó para encontrarme». Ricardo dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. «Tienes razón. Yo tardé demasiado. Yo pasé esta vida entera oyendo su música sin saber que tú estabas cantando para mí en algún lugar». Valentina colocó la mano sobre la de él. El toque envió aquella misma corriente eléctrica que sintiera en el primer día. Pero ahora ella entendía lo que era. No era extrañeza, era familiaridad. Era volver para casa después de 200 años perdida. «¿Qué hacemos ahora?», ella preguntó. Ricardo volteó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. «Primero, encontramos todas las pruebas. Después, descubrimos cómo funciona esa conexión. Y entonces, quizás, vivamos la vida que nos fue robada la primera vez. Si estás viendo esto hasta aquí y sentiste algo al leer sobre esta conexión,
algo que no puedes explicar. Deja un comentario. ¿Qué harías si descubrieras que conociste a alguien en otra vida? Los días siguientes fueron una avalancha de descubrimientos. El primer historiador regresó con información sobre la familia Altamirano. Descubrió que la hacienda actual había sido construida en 1875, pero que la propiedad original databa de 1780. Los fundadores de la fortuna familiar eran comerciantes españoles que se habían establecido en la Ciudad de México durante el período colonial. Pero fue el segundo historiador quien trajo la información crucial. En los archivos de la iglesia de San Miguel, encontró registros de una ejecución datada en octubre de 1820. Un hombre llamado Miguel, sin apellido registrado, había sido condenado a muerte por embrujar a la hija del virrey. La acusación era de brujería. El método de ejecución: en la horca. El registro mencionaba que el condenado era ciego de nacimiento y compositor de canciones consideradas heréticas. Mencionaba también que la hija del virrey, una mujer llamada Isabela, se había lanzado desde la torre del palacio en el momento exacto en que las campanas anunciaron la ejecución. 2 muertes, 2 almas que se perdieron en el mismo instante, 2 promesas hechas en la oscuridad de una celda. En la última noche, Ricardo leyó el informe 3 veces. Cada palabra era una confirmación de lo que él ya sabía en su corazón. Cada detalle encajaba perfectamente en las memorias fragmentadas que surgían en sus sueños desde la infancia. Pero él necesitaba más. El especialista en arte fue quien encontró la siguiente pieza del rompecabezas. El retrato en el sótano fue autenticado como una obra de 1818, pintada por un artista colonial cuyo nombre se había perdido en el tiempo. El análisis de la pintura, o de la tela, y de la técnica confirmaban que la pintura tenía exactos 205 años. Y, más importante, el especialista encontró una inscripción en la parte de atrás del marco, escondida por capas de tela y cola. Una inscripción que decía simplemente Miguel e Isabela. Que este amor viva más allá de la muerte. Cuando Ricardo le mostró la inscripción a Valentina, ella no se sorprendió. Ella ya lo sabía. En el fondo, siempre lo había sabido. El nombre Isabela no era extraño para ella. Él vivía en algún rincón de su mente desde que se entendía por gente, esperando ser recordado. El tercer investigador, un genealogista especializado en familias coloniales, trajo la información más impactante de todas. La hija del virrey, Isabela, había dejado una hija de pocos meses cuando murió. La niña fue criada en secreto, lejos de la corte, para evitar el escándalo. Esa niña creció, se casó y tuvo hijos. Sus descendientes, a través de generaciones y generaciones, eventualmente se mezclaron con otras familias mexicanas, y una de esas líneas de descendencia llevaba directamente a la familia Altamirano. Ricardo era descendiente de Isabela. La sangre de la mujer que amó al compositor ciego corría en sus venas. Él era, de cierta forma, el producto de aquel amor prohibido, nacido de una niña que Isabela dejara atrás antes de saltar de la torre. Pero eso no era todo. El genealogista también había rastreado al compositor ciego. Miguel, descubrió, no era completamente sin familia. Él tenía una hermana que sobrevivió a la ejecución y que huyó al interior de México, cambiando de nombre para escapar de la persecución. Esa hermana tuvo descendientes, y una de esas líneas de descendencia
pasando por generaciones de pobreza y anonimato. Eventualmente produjo una niña que fue abandonada en la puerta de un hogar de niños hace 20 y tantos años. Valentina Reyes cargaba la sangre de Miguel. Ella era descendiente del compositor ciego. Así como Ricardo era descendiente de la princesa que lo amaba 200 años atrás. Ellos habían sido amantes de mundos diferentes, unidos solo por la música y por el amor prohibido. Y ahora, 200 años después, sus descendientes se habían encontrado nuevamente. No como amantes de una vida pasada, sino como dos seres humanos cuyos ancestros habían hecho una promesa que trascendía la propia muerte. La pregunta era, ¿eran realmente Miguel e Isabela reencarnados? ¿O eran simplemente descendientes cargando una memoria genética tan fuerte que se manifestaba en sueños y canciones? Ricardo no sabía la respuesta. Y, honestamente, él comenzaba a percibir que tal vez no importaba, porque independientemente de si eran reencarnaciones literales o solo ecos genéticos de un amor antiguo, la conexión entre él y Valentina era real. El reconocimiento era real. La música que ella cantaba y que él oía en sueños era real. Y la decisión que ellos necesitaban tomar era igualmente real. Valentina estaba en la biblioteca de la hacienda cuando Ricardo la encontró. Ella estaba mirando por la ventana, perdida en pensamientos que probablemente envolvían torres, campanas y caídas interminables. Los reportes confirmaron todo. Él dijo, aproximándose a ella. Lo sé. Ella respondió sin voltearse. Leí las copias que dejaste en mi cuarto. ¿Y qué piensas? Valentina finalmente se volteó. Sus ojos estaban cansados, pero había algo más en ellos también. Una determinación que él no había visto antes. Pienso que pasé 20 y tantos años cantando una canción para un hombre muerto. Ella dijo, pienso que pasaste 30 y tantos años escuchando una canción de una mujer que saltó de una torre. Pienso que, de alguna forma que la ciencia no puede explicar. Nos encontramos nuevamente. Ricardo dio un paso en su dirección. ¿Y ahora? Ahora no lo sé. Ella sacudió la cabeza. Soy tu sirvienta. Ricardo, eres el dueño del imperio hotelero. La diferencia entre nosotros es tan grande como la diferencia entre un compositor ciego y la hija de un virrey. Estás equivocada. Otro paso. Él estaba cerca ahora. Cerca lo suficiente para ver las lágrimas que ella luchaba por contener. La diferencia entre Miguel e Isabela era que él no podía verla, pero la conocía mejor que cualquier persona con ojos perfectos. La diferencia entre nosotros es que yo puedo verte, Valentina. Puedo verte de verdad, no el uniforme que usas, no la cuenta bancaria que no tienes. A ti, la mujer que carga mi música en el alma por 200 años. Ricardo levantó la mano y tocó el rostro de ella. Valentina cerró los ojos al sentir el contacto. No me importa lo que la gente vaya a pensar, él continuó. No me importa el escándalo. No me importa nada de eso. Pasé 3 años viviendo como un muerto después de que mi esposa se fue. Pensé que nunca más sentiría nada. Y entonces apareciste tú, cantando una canción imposible, y de repente yo estaba vivo de nuevo. Ricardo, ella susurró, te perdí una vez por las reglas del mundo. Él dijo, no te voy a perder de nuevo. Y entonces, él la besó. No fue un beso tímido, no fue un beso educado, fue un beso de 200 años de anhelo, de 200 años de espera, de 200 años de promesas cantadas en la oscuridad y soñadas en la soledad. Cuando se separaron,
Ambos estaban sin aliento. ¿Y ahora? Preguntó Valentina, con la voz trémula. Ahora vas a mostrarme si esa canción tiene letra, porque la escucho en mis sueños desde hace 30 y tantos años. Pero nunca he oído a nadie cantar las palabras. Valentina sonrió entre lágrimas. Sí, tiene letra, dijo. Me sé cada palabra. Siempre lo supe, desde que nací. Entonces, cántala para mí, como prometiste que cantarías en cada vida. Y allí, en la biblioteca de una hacienda construida sobre las ruinas de un amor antiguo, Valentina Reyes comenzó a cantar, no solo la melodía que siempre tarareaba, esta vez cantó las palabras, palabras en español antiguo que nunca había aprendido, pero que conocía de memoria, palabras de amor y despedida, palabras de promesa y esperanza, palabras que un compositor ciego escribiera para su princesa prohibida hace 200 años. Y Ricardo, por primera vez en su vida, escuchó la canción completa, la canción de sus sueños, la canción que había buscado en cada rincón del mundo sin jamás encontrar. Estaba allí, en la voz de una sirvienta huérfana que conocía hacía 2 semanas y 2 siglos al mismo tiempo, y era la cosa más hermosa que jamás había oído. Algunas cosas merecen una pausa. Si estás sintiendo algo ahora, algo que no consigues explicar, debes saber que no estás solo. Millones de personas alrededor del mundo relatan conexiones inexplicables, canciones que surgen de la nada, rostros que parecen familiares sin motivo. Tal vez esta historia esté tocando algo dentro de ti. Si es así, continúa mirando, porque lo que viene a continuación cambió todo para Ricardo y Valentina. Aquella noche, después de que Valentina terminó de cantar, Ricardo la llevó de vuelta al sótano. Tenía una idea que podría probar de una vez por todas, que la conexión entre ellos era más que coincidencia genética. El piano, dijo, apuntando al instrumento antiguo que aún esperaba en el centro del salón. Dijiste que nunca aprendiste a tocar. Nunca, confirmó Valentina. Apenas tuve acceso a instrumentos musicales en el hogar de niños. Y cuando los tuve, eran guitarras viejas con cuerdas faltantes. Nunca toqué un piano en la vida. Ricardo la guió hasta el banco delante del instrumento. Siéntate, le pidió. Valentina vaciló. ¿Para qué? Acabo de decirte que no sé tocar. Confía en mí. Ella se sentó, mirando las teclas amarillentas como si fueran alienígenas. Sus manos descansaban en su regazo, sin saber qué hacer. Ricardo tomó el pañuelo de seda que había usado la noche anterior. ¿Confías en mí?, preguntó. Valentina lo miró a los ojos. Sí, dijo, y la palabra vino cargada de 200 años de certeza. Él colocó la venda sobre sus ojos. El mundo se oscureció. Valentina sintió su corazón acelerarse. Sus otros sentidos se agudizaron para compensar la falta de visión. Podía sentir el olor de madera antigua y moho. Podía oír la respiración de Ricardo a su lado. Podía sentir la presencia del piano delante de ella como una fuerza magnética. Ahora, dijo Ricardo suavemente, coloca las manos sobre las teclas. Valentina levantó las manos temblando. Encontraron el teclado por instinto, posicionándose sobre notas que ella no conocía, pero que sus dedos parecían recordar. No pienses, instruyó Ricardo. No intentes tocar, solo deja que tus manos hagan lo que quieran. Valentina respiró hondo. Era una locura. Ella no sabía tocar piano. Nunca había tocado piano. No había forma de que sus dedos supieran qué hacer. Pero entonces, algo sucedió. Sus dedos se movieron. No fue ella quien los comandó. Fue algo más antiguo, más profundo. Algo que moraba en un lugar más allá de la memoria, inconsciente,
Sus dedos presionaron teclas, crearon acordes, tejieron melodías, y la música que surgió era la música, su música, la música que ella cantaba desde que naciera, pero ahora, en vez de salir de su voz, salía del piano, completa, perfecta, con armonías y contrapuntos que ella no sabía que existían. Valentina comenzó a llorar por debajo de la venda. Sus manos continuaban tocando, independientes de su voluntad, ejecutando una pieza de 8 minutos que ella nunca había aprendido, que nunca había visto escrita, que existía solo en su alma y en los sueños de un hombre que la buscaba hacía décadas. Cuando la última nota se disolvió en el aire del sótano, Valentina se quitó la venda con manos temblorosas. Ricardo estaba arrodillado al lado del banco, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Tocaste», dijo con la voz entrecortada. «Tocaste la canción entera, cada nota, cada variación, exactamente como está en la partitura de 1820. Valentina miró sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo hice eso?». Ricardo tomó las manos de ella entre las suyas. «Porque no fuiste tú quien tocó». Dijo: «Fue ella, Isabela. Ella está en ti. Valentina, así como Miguel está en mí. Somos ellos. Siempre lo fuimos. Pero ¿cómo es posible? La ciencia no explica esto. Nada explica esto». Ricardo se levantó y fue hasta la mesa donde estaban los documentos de investigación. Había algo allí que él aún no le había mostrado. Un último descubrimiento que el genealogista había hecho, pero que había guardado para este momento. «Lee esto», dijo, entregándole un papel amarillento. Valentina tomó el documento con manos aún temblorosas. Era una carta, escrita en español antiguo, datada de 3 días antes de la ejecución de Miguel. Ella leyó en voz alta, traduciendo mentalmente mientras avanzaba. «Mi amada Isabela, cuando leas esta carta, yo ya habré partido, pero no temas, la muerte no es el fin para nosotros. He hecho una promesa. No solo a ti, sino al propio universo. Te encontraré nuevamente, no importa cuántas vidas demore, no importa en qué cuerpo renazcamos. Siempre reconoceré tu voz, y tú siempre reconocerás mi música». La letra se borró mientras Valentina continuaba leyendo entre lágrimas. «Hay un ritual antiguo que aprendí con los indígenas de la montaña antes de perder mi visión. Ellos creen que las almas gemelas pueden encontrarse a través de las vidas si dejan un ancla, algo que trascienda la muerte, algo que sobreviva al tiempo. Para nosotros, esa ancla es la música, la canción que compuse para ti. Mientras ella exista, nosotros existiremos. Y cuando nos encontremos nuevamente, la música será la prueba. Tú la cantarás sin saber por qué. Yo la oiré sin saber de dónde viene. Y cuando finalmente estemos juntos, cuando finalmente la toquemos en el mismo instrumento en que fue compuesta, el ciclo se completará». Valentina dejó de leer. Sus manos temblaban tanto que el papel casi se cae. Él lo sabía. Él dijo: «Miguel sabía que esto iba a suceder. Él planeó todo. La música no es solo una canción, es un ritual, una magia, una forma de garantizar que nos encontraríamos nuevamente». Ricardo asintió. El genealogista encontró esa carta en un archivo de la iglesia del pueblo. Estaba junto con las pertenencias de Miguel, que fueron confiscadas antes de su ejecución. Nadie sabía lo que significaba, hasta ahora. Valentina miró al piano, a la pintura de la pared, a Ricardo, y... «Acabamos de completar el ritual», dijo. «Yo canté, tú escuchaste, y ahora toqué la melodía en el mismo piano en el que fue compuesta. Hace 200 años». Ricardo se acercó a ella.
El aire entre ellos parecía cargado de electricidad, de posibilidad, de algo que trascendía, explicaciones racionales. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Valentina. Y entonces, como si el propio universo respondiera a la pregunta, algo extraordinario sucedió. El sótano empezó a brillar. No era una luz eléctrica, no eran las lámparas, titilando débilmente. Era algo diferente, una luminosidad dorada que parecía emanar del propio aire, de las paredes, del piano, de ellos mismos. Valentina y Ricardo se miraron, asustados, pero no con miedo. Era como si supieran, en el fondo, que esto formaba parte del proceso, formaba parte del ritual que Miguel había iniciado 200 años atrás. Y entonces, las visiones comenzaron. No eran sueños, no eran memorias fragmentadas, eran imágenes completas, vívidas, tan reales como el sótano a su alrededor. Valentina vio un jardín secreto detrás de una hacienda colonial. Vio a una mujer con un vestido elaborado, sentada en un banco de piedra. Vio a un hombre ciego, sentado frente a ella, las manos sobre un piano portátil, tocando una melodía que ella conocía, mejor que su propio nombre. Vio a los dos besándose, escondidos de las cortinas y los guardias. Vio notas de amor, siendo pasadas a través de criadas leales. Vio noches enteras de música y susurros, mientras el mundo dormía. Y entonces, vio el horror. Vio guardias invadiendo el jardín. Vio al hombre ciego siendo arrastrado, mientras gritaba el nombre de ella. Vio a la mujer siendo sujetada, mientras imploraba por clemencia. Vio una celda oscura, donde los dos se encontraron por última vez, separados por barras de hierro, las manos tocándose a través del metal frío. Vio la promesa siendo hecha. Oyó las palabras que ella misma dijera. 200 años atrás, en otra vida. Cantaré esta melodía en cada vida, hasta encontrarte nuevamente. Y yo la escucharé. Él respondió. En cada vida, en cada cuerpo, en cada momento, hasta reconocerte. La visión cambió. Ahora era la plaza del pueblo. El sol escaldante, la multitud gritando insultos a un hombre, condenado por amor, la cuerda siendo colocada, los ojos vendados, que no necesitaban ver para saber que ella estaba ahí, en algún lugar, llorando por él. Y entonces, la caída, el chasquido, el silencio, y en una torre distante, una mujer que no consiguió soportar el peso de aquel silencio. Valentina se vio a sí misma. En lo alto de la torre, vio el viento, vio el suelo allá abajo, vio las campanas aún tocando, y vio la decisión siendo tomada. No era desesperación, era promesa, era certeza, era el inicio de una búsqueda que duraría 200 años. La caída, el viento, el fin, que era solo el comienzo. Las visiones pararon tan abruptamente como comenzaron. Valentina y Ricardo estaban de vuelta en el sótano, la luz dorada desapareciendo gradualmente, dejando solo las lámparas débiles y el silencio pesado. Ellos se miraron. No eran más solo Valentina y Ricardo. Eran también Isabela y Miguel, dos almas en dos cuerpos, finalmente reunidas, después de 200 años de búsqueda. Lo recuerdo, dijo Valentina, y su voz era diferente ahora, más fuerte, más antigua. Recuerdo todo, del jardín, de las noches, de la promesa, de la caída. Yo también, dijo Ricardo.
Recuerdo cada nota que compuse para ti. Recuerdo el olor de tu cabello. Recuerdo la forma en que tus manos tocaban mi rostro para que yo pudiera verte, sin ojos. Ellos se abrazaron, no como dueño y sirvienta, no como dos extraños que se conocían hacía 2 semanas, sino como 2 almas que habían esperado 200 años por aquel momento. Y cuando se separaron, cuando pudieron finalmente mirarse, sin el velo de vidas pasadas y promesas antiguas, había una pregunta, pendiente entre ellos. ¿Y ahora?, preguntó Valentina. ¿Qué hacemos con esto? Ricardo sonrió. Era la sonrisa de un hombre que finalmente encontró su propósito. Ahora, dijo, vivimos la vida que nos fue robada, vivimos el amor que fue interrumpido, vivimos cada momento, no como si fuera el primero y el último, al mismo tiempo. Pero, ¿y el mundo? ¿Las personas? ¿La diferencia entre nosotros? Ricardo tomó el rostro de ella en sus manos. El mundo intentó separarnos en 1820 y falló. Nos mataron y aún así estamos aquí, juntos, 200 años después. ¿Realmente crees que algo puede separarnos ahora? Valentina dejó escapar una risa, que era también un sollozo. Cuando lo pones de esa forma, dijo, porque era verdad. Ellos habían vencido a la muerte, habían vencido al tiempo, habían vencido todo lo que el universo jugara contra ellos. ¿Qué era un poco de prejuicio social comparado a 200 años de separación? Pero antes de que pudieran hacer planes para el futuro, el presente trajo una emergencia, el teléfono de Valentina, que ella había dejado en el cuarto de atrás. Sonaba insistentemente. Ella subió corriendo del sótano, seguida por Ricardo. El corazón apretado por un presentimiento terrible. Era el hospital. Mateo, su hermano pequeño, había empeorado. La leucemia estaba avanzando más rápido de lo que los médicos esperaban. Necesitaban un trasplante de médula urgente, pero no había donadores compatibles en la lista de espera. Valentina se derrumbó. Todo lo que había acontecido, todas las revelaciones, todas las promesas de vidas pasadas, nada de eso importaba. Si ella perdía a Mateo, él era la única familia que ella tenía en esta vida, la única razón por la cual ella luchaba tan duro, trabajaba tantas horas, aceptaba cualquier humillación. Ricardo la sujetó mientras ella lloraba. Él no dijo nada. No había palabras que pudieran consolar una pena así, pero había algo que él podía hacer. A la mañana siguiente, Valentina despertó en el hospital, al lado de la cama de Mateo. Ella había pasado la noche ahí, sujetando la mano del niño, mientras él dormía conectado a máquinas que mantenían su cuerpo débil, funcionando. Ricardo entró al cuarto, sin hacer ruido. Él cargaba papeles en las manos, y había algo en sus ojos que Valentina no conseguía identificar. Hice algunas llamadas, dijo él, sentándose al lado de ella. Mi familia tiene conexiones con los mejores hospitales del mundo. Encontramos un especialista en trasplantes de médula ósea que trabaja con un banco internacional de donadores. Valentina lo miró, sin entender. Eso es increíble. Pero los médicos dijeron que no hay donadores compatibles. Ricardo sonrió. Ahí es donde se pone interesante, dijo. El especialista hizo algunos análisis y descubrió algo extraordinario. ¿Qué? Ricardo tomó la mano de ella. ¿Recuerdas lo que el genealogista descubrió? ¿Que tú eres descendiente de Miguel y yo soy descendiente de Isabela? Valentina asintió, sin entender.
a donde él quería llegar. Isabela y Miguel provenían de mundos aparte, continuó Ricardo. Ella, hija del virrey. Él, de una familia mestiza, una mezcla entre español e indígena. Pero la hija de Isabela, la niña que dejó atrás, su padre no era su prometido oficial. Valentina abrió los ojos como platos. Está diciendo que... El padre era Miguel, confirmó Ricardo. Isabela estaba embarazada de Miguel cuando él fue ejecutado. La niña que abandonó era hija de ambos. Lo que significa que tanto tu linaje como el mío provienen de los mismos ancestros. Isabela y Miguel, ¿somos parientes? Primos muy, muy lejanos. 200 años y decenas de generaciones de por medio. Pero compartimos un porcentaje mínimo de ADN. Y ese porcentaje es precisamente lo que hace que... Valentina lo entendió antes de que terminara. Mateo, susurró. ¿Podría ser compatible con Mateo? Ricardo asintió. Ya me hice las pruebas. El especialista lo confirmó hace una hora. Soy un donador perfecto. Valentina se quedó paralizada. ¿Qué estaba diciendo? Que después de todo, después de vidas pasadas y rituales antiguos, y promesas que trascendían la muerte, la solución para salvar a su hermanito estaba en el ADN que compartían por un amor de hace 200 años. Era imposible. Era absurdo. Era el tipo de coincidencia que no ocurría en la vida real. Pero estaba sucediendo. ¿Lo harías?, preguntó ella con la voz temblorosa. ¿Donarías tu médula para Mateo? Ricardo la miró como si la pregunta fuera ofensiva. Valentina, dijo suavemente, ese niño es el único familiar de sangre que tienes en esta vida, la única conexión con tu historia, con quien eres. ¿De verdad crees que dejaría que le pasara algo? Pero la cirugía es riesgosa. Podrías tener complicaciones. Podrías. Ricardo la interrumpió con un beso suave, lleno de promesas. Ya morí por ti una vez, dijo al separarse. ¿Crees que le tengo miedo a una aguja? Y por primera vez en días, Valentina rió. Una risa genuina, llena de alivio y esperanza, y algo que casi había olvidado lo que era. Felicidad. El trasplante se programó para la semana siguiente. Durante los días de espera, Ricardo y Valentina se prepararon juntos. Él se hizo todos los exámenes necesarios mientras ella cuidaba de Mateo, cantándole todas las noches. No la canción de 200 años, canciones de cuna que inventaba en el momento, llenas de promesas de cura y futuro. Mateo, a pesar de estar débil, parecía sentir que algo bueno estaba por venir. Sonreía cuando veía a Ricardo entrar en la habitación. Los dos habían creado una conexión extraña, como si el niño de 8 años supiera, de alguna forma instintiva, que aquel hombre era importante. ¿Eres el novio de mi hermana?, preguntó Mateo un día, con la voz débil pero los ojos brillantes de curiosidad. Ricardo miró a Valentina, que se sonrojó intensamente. Sí, dijo simplemente, lo soy. ¿La vas a cuidar?, insistió Mateo. Incluso cuando ya no esté enfermo y pueda cuidarla yo mismo. Ricardo se arrodilló junto a la cama del niño, quedando al mismo nivel de sus ojos. Te lo prometo, dijo solemnemente. Prometo cuidarla en cada vida. No importa cuánto tiempo tome. No importa lo que pase. Mateo sonrió, satisfecho con la respuesta que probablemente no entendía completamente. Está bien, dijo. Entonces puedes ser su novio. Valentina y Ricardo intercambiaron una mirada que decía más de lo que las palabras jamás podrían. El día del trasplante llegó. Ricardo fue preparado para la cirugía mientras Valentina esperaba en la sala reservada para familiares. No conseguía parar de caminar de un lado a otro, con las manos retorciendo el borde de su blusa y los ojos fijos en la puerta que daba al quirófano.
y mientras esperaba, tarareaba, en voz baja, casi inconscientemente, la melodía de 200 años, la canción que la conectaba a Ricardo a través del tiempo y de la muerte. La cirugía duró 4 horas. 4 horas en las que Valentina vivió cada segundo como si fuera una eternidad. 4 horas en las que rezó a cada dios que conocía y a algunos que inventó en el momento. 4 horas en las que prometió todo lo que tenía y todo lo que no tenía a cambio de la vida de 2 personas que amaba. Cuando el médico finalmente salió del quirófano, Valentina casi se derrumba. Todo salió bien, dijo. Y esas 3 palabras fueron las más hermosas que jamás había escuchado. La donación fue un éxito. Ahora necesitamos esperar a que la médula prenda en el organismo de Mateo. Y Ricardo, ¿cómo está él? El médico sonrió, durmiendo. Debería despertar en unas horas. Está estable. Valentina se permitió llorar. Lágrimas de alivio, de gratitud, de agotamiento emocional. Lloró por todo lo que había sucedido en las últimas semanas, por el encuentro imposible, por las revelaciones que habían puesto su mundo de cabeza, por la enfermedad de Mateo, por la generosidad de un hombre que conocía hacía tan poco tiempo y hacía tanto tiempo al mismo tiempo. Lloró por Miguel e Isabela, que nunca tuvieron esa oportunidad, que murieron jóvenes, separados, con promesas que solo serían cumplidas 200 años después, y lloró de felicidad, porque finalmente, después de siglos de espera, la historia estaba teniendo un final diferente. Las semanas siguientes fueron de espera y esperanza. Ricardo se recuperó rápidamente de la donación, su fuerza y determinación superando cualquier incomodidad física. Visitaba a Mateo todos los días, sentándose junto a la cama del niño, contándole historias y haciéndole promesas de aventuras que tendrían cuando mejorara. Valentina observaba a los dos, con el corazón lleno de algo que nunca pensó que sentiría. Una familia completa, improbable, construida sobre promesas de 200 años y conexiones que la ciencia no conseguía explicar. 3 semanas después del trasplante, los médicos dieron la noticia que todos esperaban. La médula prendió. Mateo estaba en remisión. El niño de 8 años que había llegado a las puertas de la muerte estaba ganando la batalla. Cuando Valentina recibió la noticia, no consiguió contener la emoción. Cayó en los brazos de Ricardo y lloró, sin saber si las lágrimas eran de alegría, de alivio o de gratitud por todo lo que había sucedido. Gracias, dijo entre sollozos. Gracias por salvar a mi hermano. Gracias por encontrarme. Gracias por cada promesa que hiciste y estás cumpliendo. Ricardo la abrazó aún más fuerte. Te esperé 200 años, dijo. ¿Crees que iba a dejar que te pasara algo ahora que finalmente estamos juntos? En los meses siguientes, la vida de Valentina y Ricardo se transformó completamente. Ricardo anunció públicamente su relación con Valentina, ignorando los murmullos y las miradas de desaprobación de la alta sociedad mexicana. Algunos periódicos publicaron titulares maliciosos sobre el dueño del imperio hotelero que se había enamorado de la sirvienta. Algunos antiguos socios cortaron relaciones. Algunas invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. A don Ricardo nada de eso le importaba. Cuando has pasado 200 años buscando a alguien, le dijo a un reportero que le preguntó sobre el escándalo, aprendes que la opinión de personas que van a morir en algunas décadas no tiene el menor valor. El reportero no entendió la respuesta, pero la publicó de todos modos, y de alguna manera.
Aquella frase enigmática capturó la imaginación del público. La historia de don Ricardo y Valentina, el dueño del imperio hotelero y la asistente del hogar, se esparció como fuego. Claro, nadie creía en la parte de las vidas pasadas. Nadie creía en la música imposible o en las visiones compartidas o en el ritual de 200 años, pero todos creían en el amor que trascendía barreras sociales, y eso, por sí solo, era una historia que la gente quería escuchar. Valentina se mudó a la hacienda oficialmente, ya no como asistente, sino como dueña de la mitad de todo. Don Ricardo insistió en poner su nombre en todas las propiedades, en todas las cuentas, en todos los documentos. Lo que es mío es tuyo, decía él. Siempre lo ha sido. Desde 1820, Mateo se recuperó completamente. El niño que un día estuvo a las puertas de la muerte. Ahora corría por los jardines de la hacienda, su risa resonando por los corredores antiguos. Él adoptó a don Ricardo como una figura paterna, siguiéndolo a todos lados, haciendo preguntas infinitas sobre negocios y carros y todas las cosas que los niños de 8 años hallan fascinantes. Y en una noche de octubre, exactamente un año después del primer encuentro, don Ricardo hizo la pregunta que Valentina esperaba desde que se acordaba de quién era. Estaban en el sótano, frente al piano de 1820, el mismo lugar donde todo se había revelado, el mismo lugar donde sus almas finalmente se reconocieron. Don Ricardo se arrodilló. Valentina, Isabela, mi princesa que canta en la oscuridad, dijo él, la voz temblando por primera vez desde que ella lo conociera. Te perdí una vez. Pasé 200 años buscándote. Y ahora que te encontré, quiero pasar el resto de esta vida y todas las vidas que vengan después a tu lado. Él abrió una caja de terciopelo. Dentro, brillando bajo la luz tenue del sótano, estaba un anillo, pero no era un anillo cualquiera. Era el anillo del retrato, el mismo anillo que Isabela usaba en la pintura de 1818. El mismo anillo que el genealogista había rastreado a través de subastas y colecciones privadas, hasta que don Ricardo finalmente consiguió comprarlo de vuelta. Este anillo te perteneció una vez, dijo don Ricardo. Me gustaría que te perteneciera de nuevo, para siempre, esta vez. Valentina miró el anillo, a don Ricardo, al piano que cargaba su música hacía 200 años. Lágrimas corrían por su rostro, pero ella estaba sonriendo. Sí, dijo ella, en cada vida. Sí. Don Ricardo colocó el anillo en su dedo. El encaje era perfecto, como si el anillo nunca hubiera dejado de ser suyo. Y entonces, en aquel sótano construido sobre ruinas de un amor antiguo, se besaron, no como Valentina y don Ricardo, como Isabela y Miguel, como dos almas que finalmente habían completado un ciclo de 200 años. El matrimonio aconteció 3 meses después. Fue una ceremonia simple, diferente de todo lo que la sociedad esperaba de un hombre de la posición de don Ricardo. Solo familiares cercanos y amigos verdaderos. Mateo fue el padrino, su sonrisa enorme iluminando toda la iglesia. La recepción fue en la hacienda, claro, en el jardín que un día fuera un jardín secreto, donde dos amantes se encontraban escondidos del mundo. Y al final de la noche, cuando los invitados ya se habían ido y la hacienda estaba en silencio, Valentina y don Ricardo bajaron al sótano por última vez como solteros. El piano los esperaba, como siempre. Valentina se sentó frente a las teclas amarillentas. Don Ricardo se quedó a su lado, la mano en su hombro, y entonces ella tocó.
No necesitaba más la venda. La música estaba completamente integrada a ella ahora. Cada nota fluía de sus dedos como si siempre hubiera sabido tocarlas. Porque, de cierta forma, siempre lo supo. Don Ricardo comenzó a cantar junto. Él también había aprendido la letra. La misma letra en español antiguo que Valentina conocía desde el nacimiento. Sus voces se mezclaron, armoniosas, complementarias, exactamente como habían sido planeadas para ser. Y mientras cantaban, algo mágico sucedió. La luz dorada volvió, suave esta vez, no tan intensa como la primera vez, pero presente, real, una confirmación de que el ritual estaba completo, de que las promesas habían sido cumplidas, de que dos almas que se perdieron hace 200 años finalmente estaban en paz. Cuando la música terminó, la luz se disipó lentamente. Don Ricardo y Valentina se miraron. Había lágrimas en los ojos de ambos, pero eran lágrimas de completitud, de finalización, de un ciclo que finalmente se cerraba. Acabó, dijo Valentina suavemente. La espera acabó. Don Ricardo sonrió. En realidad, dijo él, está apenas comenzando. Tenemos una vida entera por delante. Y si tenemos suerte, muchas vidas después de esa. Valentina rió. Si tenemos suerte. Ella concordó. Pero incluso si solo tenemos esta, será suficiente. Porque finalmente, después de 200 años, estamos juntos. Y era verdad. En los años que siguieron, Don Ricardo y Valentina construyeron una vida que sería envidiada por cualquiera, pero que para ellos era simplemente el resultado natural de encontrar su alma gemela. Don Ricardo expandió sus negocios de hoteles, pero con una nueva filosofía. Cada hotel ahora tenía un piano en su lobby, y músicos eran contratados para tocar melodías antiguas, preservando el arte que casi se perdiera en el tiempo. Valentina descubrió un talento para la composición. La música que cargara en el alma por toda la vida se volvió el punto de partida para docenas de nuevas obras. Ella nunca estudió música formalmente, pero no necesitaba. Las composiciones simplemente surgían, como si hubieran estado esperando dentro de ella todo el tiempo. Mateo creció cercado de amor, el niño que un día fuera huérfano. Ahora tenía una familia completa. Él desarrolló su propio amor por la música. Y a los 16 años, ya tocaba piano casi tan bien como Valentina. Y la hacienda Altamirano, construida sobre las ruinas de un amor antiguo, se tornó un lugar de alegría en vez de tristeza. Los corredores que un día resonaron solo con pasos solitarios, ahora eran prenchidos con risas, pura música y vida. El sótano fue transformado en un pequeño museo. El piano de 1820, el retrato de Miguel e Isabela, la partitura original, la carta, el anillo, todos los artefactos que probaban una historia que la mayoría de las personas hallaría imposible de creer. Valentina y Don Ricardo no intentaban convencer a nadie. No necesitaban de validación externa. Ellos sabían lo que habían vivido, sabían lo que habían visto, y eso era suficiente. Pero a veces, cuando visitantes escépticos entraban en el museo y oían la historia, algo extraño acontecía. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros contaban que sentían que ya habían estado ahí, que reconocían algo, aunque no sabían explicar qué era, y algunos, los más sensibles, juraban que escuchaban una melodía suave en el aire, aunque nadie estuviera tocando el piano. Valentina sonreía cuando pasaba eso. Quizá, pensaba ella,
no éramos los únicos. Tal vez haya otras almas por ahí, buscándose a través de las vidas, esperando una señal, una canción, un momento de reconocimiento. Y tal vez, solo tal vez, contar esta historia podría ayudar a algunas de esas almas a encontrarse un poco más rápido. En una noche de octubre, exactamente 10 años después del primer encuentro, Valentina se despertó en medio de la madrugada. Mateo dormía a su lado, su respiración suave y tranquila. Ella lo miró por un largo rato, el rostro que ella había conocido hacía 200 años y hacía 10 años. Al mismo tiempo, el hombre que había cruzado vidas para encontrarla, el amor que había resistido a la muerte, al tiempo y a todas las barreras que el universo había puesto entre ellos. Como si sintiera su mirada, Mateo abrió los ojos. «¿Qué pasa? ¿Mi vida?», murmuró todavía medio dormido. «Nada», contestó Valentina sonriendo. «Solo estaba pensando». «¿En qué?». «En lo afortunada que soy de tenerte, de tener a Mateo, de tener todo esto». Mateo la abrazó más fuerte. «No fue suerte, mi amor», dijo él. «Fue destino, planeado hace 200 años por un compositor ciego que amaba demasiado para dejar que la muerte fuera el final». Valentina apoyó la cabeza en el pecho de él, escuchando su corazón latir. Un corazón que había latido por ella en 1820 y que seguía latiendo ahora. «Mateo», dijo ella suavemente. «¿Sí? ¿Crees que nos volveremos a encontrar?». «En la próxima vida». Mateo se quedó pensando un momento. «Estoy seguro», dijo finalmente. «La música sigue existiendo, la promesa sigue valiendo, y te buscaré en cada vida. No importa cuánto tiempo tome, hasta encontrarte de nuevo». Valentina sonrió en la oscuridad. «Hasta encontrarme de nuevo», repitió ella, y entonces, en silencio, empezó a tararear la misma melodía de siempre, la misma canción imposible, la canción que la conectaba a él a través del tiempo y de la muerte. Mateo escuchó, como había escuchado en sueños toda su vida antes de encontrarla. Escuchó y supo, con una certeza que iba más allá de cualquier explicación lógica, que no importaba lo que pasara, no importaba cuántas vidas pasaran, él siempre la encontraría, porque algunas conexiones son más fuertes que la muerte, algunas promesas sobreviven a los siglos y algunas canciones, una vez compuestas con amor verdadero, nunca dejan de sonar. Esta es la historia de Mateo y Valentina, de Miguel e Isabela, de dos almas que se perdieron hace 200 años y que finalmente se reencontraron, guiadas por una canción que nunca debió haber existido, pero que, de alguna forma, siempre existió. Es una historia sobre amor que trasciende clases sociales y barreras imposibles, sobre promesas hechas en la oscuridad de una celda y cumplidas en el sótano de una hacienda centenaria, sobre música que guarda recuerdos a través de las generaciones, sobre un destino que no se rinde y tal vez, sobre todo, sea una historia sobre esperanza. Esperanza de que las conexiones inexplicables signifiquen algo, de que esa sensación de conocer a alguien que acabas de conocer no sea solo imaginación, de que el amor verdadero, cuando es de verdad, encuentra el camino de vuelta, siempre. Si llegaste hasta aquí, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido una canción en la cabeza que no sabes de dónde salió? ¿Has sentido una conexión instantánea con alguien que acabas de conocer? ¿Has soñado con lugares que nunca visitaste, rostros que nunca viste, momentos que nunca viviste? Si la respuesta es sí, tal vez tú también estés buscando a alguien, o tal vez alguien te esté buscando a ti.
Y tal vez, solo tal vez, esta historia sea la señal que necesitabas para seguir buscando. Porque 200 años es mucho tiempo para esperar. Pero cuando finalmente encuentras lo que buscas, cada segundo de la espera vale la pena. Valentina y Mateo lo saben ahora. Miguel e Isabela siempre lo supieron y tú también puedes descubrirlo. Solo tienes que seguir escuchando, seguir cantando, seguir creyendo, porque la música correcta, cantada para la persona correcta, puede atravesar cualquier distancia, cualquier tiempo, cualquier vida, y cuando finalmente llegue a los oídos correctos, cuando finalmente encuentre el alma que la reconoce, el mundo se verá como un lugar completamente diferente, un lugar donde 200 años de espera tienen sentido, un lugar donde las promesas hechas en la oscuridad se cumplen en la luz, un lugar donde el amor, cuando es verdadero, simplemente no se acaba. Y tal vez sea eso lo que todos estamos buscando. En el fondo, no solo a alguien para amar, sino a alguien que nos haga creer que el amor puede durar para siempre. Valentina encontró eso en Mateo. Isabela encontró eso en Miguel y en algún lugar allá afuera. Tal vez tú también estés a punto de encontrarlo. Solo mantén los oídos abiertos y el corazón dispuesto, porque la música que puede cambiar tu vida ya puede estar sonando. Solo necesitas reconocerla.